Ok, entonces ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que se fueron, que no había saludado anteriormente y saludar a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, básicamente es hacer práctica y empezar a reforzar esos 5 conceptos que habíamos visto, el de velocidad, rapidez, distancia recorrida y, bueno, desplazamiento, posición y aceleración. En realidad son 6, no 5. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. Ok. Voy a ir primero a la pizarra para que hagamos un pequeño ejemplito acá y podamos observar un poco mejor esas cosas. Entonces, vamos a ver por acá. Ok, voy a quitar un poco el video porque me está estorbando ahí. Y tengo que, para poner los participantes y el chat. Ok, entonces, vamos acá y empezamos. Ok, entonces, la idea que vamos a tener acá van a ser las siguientes. Vamos a suponer entonces que lo trabajamos primero en 2 dimensiones y les meto después una tercera dimensión o, o lo vemos un poco en 3 dimensiones de una vez, compañeros, compañeras. Profe, yo pienso que primero en 2 y luego en 3 como para ver esa diferencia y fuera Sí, como, yo también. como ver bien la diferencia cuando sea con 3. Sí, profe, para ir entrando en calor, digamos. Ok, ok. En realidad es exactamente lo mismo. Ustedes van a ver. Bueno, vamos a suponer, hace poquito que terminaron los Juegos Olímpicos, entonces vamos a suponer que tenemos una carrera entre diferentes participantes o como quieran verlo. ¿Ok? Acá, entonces, tenemos una pista totalmente circular que tiene un radio de, de pongámosle 50 metros. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que uno de los participantes se encuentra sobre el eje X, acá, y vamos a decir entonces que esta es la posición inicial. O marquémosla así con un R para que no tengamos mucho inconveniente. Voy a establecer los ejes de coordenadas. Ok. Bueno, aquí este es X. Ahí lo puse medio doblado. Entonces, aquí vamos a poner el eje X. Y por acá vamos a poner el eje Y. Esto es simplemente como una referencia para que lo tengamos. Ok. Ahí tenemos el eje X y el eje Y. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir de esa persona? Esa persona
llegó y recorrió un cuarto de círculo. No, mejor pongámosle un poquito más. No, dejémoslo así, en un cuarto de círculo. Porque no creo que se acuerden mucho de geometría del colegio, entonces, como para que lo tengamos un poquito más sencillo de obtener. Entonces, aquí llegó en el primer recorrido. Tardó un total de 10 segundos en recorrer eso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar viendo diferentes conceptos para que lo tomemos en cuenta. Entonces, lo primero sería encontrar cuál es la distancia que él recorrió. Y lo segundo sería encontrar el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para iniciar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar cuál sería el vector que representa su posición inicial a partir del sistema de coordenadas XY que tenemos acá. ¿Cuál es la posición final? ¿Ok? Entonces, esa es como la primera parte que vamos a hacer. ¿Me siguen con el ejercicio? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿a dónde él se encuentra en primer lugar? Al inicio, ¿a dónde está él? ¿En qué posición? En el eje X, Ajá. ¿Y cuánto? 50,0. ¿Y en cuánto está? 50,0. En 50,0 o 50 en y 0 en Y. ¿A dónde llegó él? Cero en X Ajá. y 50 en J. Y 50 en J. Excelente. Entonces, estas son las posiciones donde está el objeto. Uno lo puede dar en cualquier sistema de coordenadas que le den. Por eso les decía que no importa si lo hacemos en 3 dimensiones, porque sería nada más agregar la tercera dimensión ahí. Por lo tanto, vamos a ver, si yo quiero encontrar la distancia recorrida, lo que tendría que encontrar sería este arco que tengo acá. Para encontrar cuál es ese arco, se representa con una S, es el arco, es igual al ángulo por el radio del círculo. Por si no se acuerdan. Entonces, ¿cuánto recorrió esa persona? Esa persona está recorriendo un ángulo de pi cuartos, de pi medios por los 50 metros. Total está recorriendo 25 pi metros. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces estamos hablando lo siguiente.
25pi sería 78, aproximadamente 78,54 metros. Esto fue lo que la persona se movió o lo que la persona recorrió en total a partir de nuestro sistema de coordenadas. Ok, recuerden que la distancia recorrida es un escalar. Ahora bien, cuando yo quiero encontrar el vector desplazamiento, ¿cómo era que lo encontrábamos? A ver si se acuerdan de la clase pasada. Al punto final le resta el inicial. Correcto. Entonces sería 50J, la posición final, le resto la posición inicial. 50i. Y ese es el desplazamiento que está teniendo la persona. O sea, en otras palabras sería menos 50 en i, para ponerlo, para acomodarlo siempre en las coordenadas que dan, más 50 en j. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora bien, que esto era algo que les decían a ustedes cuando estaban llevándolo en el colegio. El desplazamiento sería esta flecha de acá. Esa flecha va a representar el vector desplazamiento. Que si nosotros la queremos sacar, entonces podríamos decir que si la queremos poner en coordenadas, ¿cómo es que se llama? Coordenadas polares, podríamos decir que es 50 raíz de 2, ¿verdad? La norma del vector sería 50 al cuadrado más 50 al cuadrado raíz, y eso me da 50 raíz de 2 metros. Aquí nada más estoy cometiendo un error gravísimo con lo que les estoy dando, porque aquí les tengo que poner en qué unidades se está desplazando. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ok. Profe, Sí. ¿por qué la operación de antes para la distancia era pi medios? Porque lo que yo estoy encontrando es este recorrido que fue lo que hizo la persona. Ok, ok. Estoy encontrando todo el recorrido. Que eso es lo que me interesa para la distancia recorrida. Mientras que para el desplazamiento, a mí nada más me va a interesar la posición inicial y la posición final. ¿Ok? Pero digamos que entonces esa fórmula es para encontrar arcos. Esa es la forma para encontrar, esa es una fórmula para encontrar arcos, correcto. Nada más que el ángulo yo lo doy en radianes y no en grados. Ok, ok. Ok, y el ángulo que yo tengo ahí sería zeta es igual a arco tangente de la y entre el x. Si quieren lo pueden encontrar así directamente y vemos que ese ángulo, ¿cuánto fue?
135 grados. Compruébenlo ustedes. Entonces se está moviendo o se está desplazando 50 raíz de 2 metros con un ángulo de 135 grados. ¿Verdad? Si ustedes dan la respuesta de esta manera, en forma vectorial de desplazamiento, está correcta. No necesariamente tienen que darla con forma polar, pero esta sería la magnitud, que 50 raíz de 2 es, ya les digo, eso serían 70 metros. Es lo que se está desplazando. 70,71 metros. Aproximadamente. ¿Me siguen? Sí, profe. Profe, Sí. yo no entiendo por qué 135 grados. Si digamos, yo en el dibujo veo que hay un ángulo entre 90 entre ambos puntos. O no sé si es confusión mía, digamos. No, es que el ángulo que se forma es el ángulo desde la posición inicial hasta la posición final. O sea, esta flecha que está en verde oscuro. Y ese ángulo yo lo estoy midiendo desde el eje X positivo. Este ángulo de acá. Ese es el ángulo Ah, Z. ok, sí, con razón. Ujú. Gracias, profe. Ok, ¿Cómo ¿qué? me dio 135? Con esta Porque fórmula. una vez, ¿Cuánto le da? ¿con radianes o con, ¿En grados? vamos a ver, sabe? Ah, le está dando menos 145. Lo que dan son menos 45. Entonces, bueno, lo que yo siempre hago para que me dé ese resultado que le da a Ujú. usted es restarle a 180 esos 45. ¿Correcto? Sí. Ah, ok. Sí. Serían 180 menos 45. Que es la forma en que se obtienen los otros ángulos. ¿Ok? Esa es un poco la idea. O la otra forma sería encontrar este ángulo de acá, este ángulo phi, que este va a dar 45 grados, y a 180 le resto los 45, que también puede ser otra razón. ¿Ya? Que aquí en realidad se saca 180 más el ángulo que nos da. Que el ángulo que nos da la respuesta son menos 45. De esa manera logro encontrar entonces el ángulo del vector 135 grados. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces vean ustedes que lo que es desplazamiento y lo que es distancia recorrida no son la misma, no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Ahora, si yo encuentro cuál es la rapidez la rapidez media, ¿verdad? O la rapidez promedio, sería la distancia recorrida que tuvo él entre el tiempo que transcurrió en esa vuelta, que es en este caso 10 segundos. O sea, va a tener una rapidez media de 7,83
854 metros por segundo. Ok, entonces aquí para que 800. Este 5 no me gustó cómo quedó. Entonces 854 metros por segundo. ¿Me siguen? Eso sería la rapidez. Ahora, ¿cuál es la velocidad que él tiene? Compañeros, compañeras. En vez de usar distancia, uso desplazamiento. Correcto. Entonces sería menos 5 en I más 5 en J metros por segundo. Profe, ¿por qué 5? Porque este fue el desplazamiento que él tuvo. No es 50. Ajá. Dividido entre el tiempo. Ah, ok, ya se pone el resultado. Correcto. ¿Qué les parece entonces? Compañeros, compañeras. Hasta el momento todo claro, profe. Ok, entonces vean ustedes que la velocidad es un vector. Y siempre lo vamos a tener en sus componentes. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a ir encontrando diferentes cosas. Ahora bien, si la persona da una vuelta completa al círculo y regresa a esa posición, ¿cuál fue el desplazamiento que esa persona tuvo? 0. 0, porque no se movió de su posición. No cambió de posición. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes ahí en cuenta. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros hacemos diferentes cosas o en 3 dimensiones, nosotros vamos a encontrar ciertas ecuaciones. Entonces voy a decirles un poco las ecuaciones que vamos a encontrar y no me voy a adentrar mucho en el cálculo de esas ecuaciones. Digamos, les voy a decir de dónde es que salen, pero el asunto es que muchas de ellas salen de integrales y cosas por el estilo. Entonces, en términos generales, nosotros vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Que esto lo podemos simplificar a movimiento rectilíneo uniforme cuando decimos que la velocidad es constante. O sea, la aceleración se vuelve 0. Pero en este caso vamos a decir que la aceleración es constante. Entonces, aquellos que hayan llevado cálculo me van a seguir un poquito más que los demás. Y de aquí, entonces voy a ir sacando las ecuaciones. Entonces, nosotros definimos la aceleración como la derivada de la velocidad
con respecto al tiempo. Entonces lo voy a hacer en una sola dimensión, en el eje X. De aquí yo puedo, como es una derivada y lo que quiero encontrar es la velocidad, esta es mi variable que quiero encontrar. Yo sé que la aceleración es una constante. Entonces, lo contrario a derivar, ¿qué es? Integrar. Integrar. Entonces, mando este al otro lado y voy a decir que el diferencial de velocidad va a ser igual a la aceleración por el cambio de tiempo. Y ahí voy a decir que cuando el tiempo es 0, yo tengo una velocidad inicial y cuando el tiempo es t, voy a tener una velocidad final. Entonces, al hacer esas integrales, esas dos integrales me va a quedar aquí. Velocidad menos velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Ok? De ahí vamos a encontrar entonces nuestra primera ecuación. Vamos a encontrar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ok, entonces, esta ecuación, esto es lo que quiero que ustedes apunten ahí. Ahora bien, yo tengo que la velocidad es igual a el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, en esta otra ecuación, lo que quiero encontrar es X. Por lo tanto, hago exactamente lo mismo. Yo sé que el d de X es igual a la velocidad por el cambio de tiempo. Pero en este caso, lo que yo sé que es constante es la aceleración. Esta es la permuta de donde estamos saliendo. ¿Ok? Igual cuando ustedes ya lleven algún curso un poco más avanzado y tengan una aceleración que no sea constante, que no se cumpla con eso, de esta manera ustedes pueden encontrar las ecuaciones. Nada más que en lugar de meter a aceleración por el diferencial de tiempo, ustedes meten la función de la aceleración. Pero aquí, digamos, en esto, ya nosotros, la velocidad no es constante, sino es la velocidad que acabamos de encontrar. Por lo tanto, aquí, yo voy a cambiar ese valor de velocidad por esa función que tenemos ahí, que sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ok? Como les digo, en este momento, muchos de ustedes, me imagino que están un poquito perdidos, o la gran mayoría, porque no han llevado, digamos, están llevando cálculo por primera vez. ¿Cierto? Correcto, profe. Es correcto, profe. Están perdidísimos. Como si Sí. estuviera hablando en chino. Yo estoy en éxito académico, ellos también hablaban de derivar, pero yo no sé cómo se hace eso, entonces estoy... Ok, si quieren, voy a decirles así básicamente las reglas de derivar y de integrar.
Cuando yo tengo una función f de x de la forma ax a la n, ¿verdad? O más b x a la c, no sé, para poner ahí algunos ejemplos. A, B, C y N van a ser números. Estos son numeritos. Y ustedes van a ver que cuando derivan eso, ¿ok? O para ponerlo de esta manera, la derivada de la función con respecto a x, lo que vamos a hacer es como seguir ciertas reglas. ¿Ok? Con esta más que suficiente. Lo que vamos a hacer es, cuando tengo una suma, yo las derivo por separado. Entonces, por ejemplo, voy a poner la constante que tenga. Esta no es la aceleración, ¿verdad? Aquí estoy haciendo un paréntesis. Lo voy a multiplicar por el exponente y al valor le voy a restar, ya a la variable, le voy a restar 1 al exponente. Igual, como es una suma, entonces lo hago por separado y sigo la misma regla. B por C por X a la C menos 1. Por ejemplo, si yo quiero, si mi función es pequeño, nada más a otra parte, sería menos 3 por menos H a 4 y eso lo divido entre H. Ok, entonces aquí tengo que empezar a elevar esto a la 4. Al final me va a quedar X a la 4. Bueno, me va a quedar 3X a la 4 menos 3X a la 4. ¿Se acuerdan cómo elevar estos así? Compañeros, compañeras. ¿Cómo hacer ese exponente? Profe, yo sí me acuerdo, pero tendría que hacerlo. Ok, entonces es el primero a la 4 menos, como aquí hay un menos, sería el primero a la 3 por el segundo, más 3 por el primero a la 2 por el segundo a la 2, etcétera. Usted se refiere a usar la fórmula notable, La digamos. fórmula notable de X. Ajá. Más, menos, etcétera, etcétera. Y esto al final yo lo voy a dividir entre H. Algo así es lo que se hace. Este se me va con este. Más que todo, les estoy dando esto como para que no desconfíen que es tan fácil. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Dónde Sí. está la F solita? Ah, ok, creo que ya vi. Ujú. No es un -3, es un igual, ¿verdad? Abajo, ahí. Aquí. Sí, Es un esto es igual, un ¿verdad? igual. Con razón yo Esto es decía, un pero igual. qué raro. Sí, ya entendí. Ok, y al final, ya por aquí se van permutando los signos, uno más, uno menos, etcétera. Y aquí hay un montón de cosas, pero llevan h's con exponentes. Ya quedaría un x a la 2, un x por h a la 3 y un h a la 4 al final. Como esto se divide entre h, vea que esta h se me va con esta. Y aquí se me va a ir nada más una de esas h's. Y cuando h vale 0, ¿qué va a pasar con esto?
con este valor, si h vale 0. 3x a la 2 por 0 Da 0. y el resto 3, Dieci- ya, 3x por 0 a la 2, Es igual 0, digamos, todo se volvería un 0, ¿no? todo se volvería 0. ¿Y qué fue lo único que quedó vivo? Ese de ahí. Ah, bueno, aquí me faltó por 4. Pero eso fue lo único que quedó vivo. Entonces, por eso es por lo que cuando yo tengo polinomios, la regla es esa. ¿Y ahora sí entendieron? Compañeros, compañeras. No ¿Ah? importa. ¿Qué? O sea, sí entendí el concepto básico, digamos. Sí, eso es un poco la parte básica. Por eso les digo, esto es bastante sencillo. Cuando son funciones de este tipo. Ya cuando tenemos senos y cosenos y esas cosas, ahí sí tenemos otras reglas. ¿Ok? Eso en el caso de las derivadas. En el caso de las integrales, ay, borré más de la cuenta. Ok, en el caso de las integrales, tenemos otra regla. Tenemos que la integral de la función va a ser igual. Entonces, aquí cuando yo integro esto con respecto a x, va a ser, acuérdense que una integral es una antiderivada. Entonces voy a hacer lo contrario que estaba haciendo. Ahora, en lugar de sumarle de restarle 1 al exponente, ¿qué le voy a hacer? Sumarle. Y en lugar de como este me va a quedar. Ok, compañeros, compañeras. No sé, algo me pasó y me desconectó. Entonces, permítame un segundito para volver. El problema es que ahora me va a... Ah, no. Espero que no. Que no me haya borrado. Sí, sí me lo borró todo lo que tenía. Bueno, no importa. Denme un segundito nada más para volver a copiar. Ok, entonces cuando yo hago una integral, por ejemplo, una función f de x igual, bueno, nada más voy a hacerlo así, a por x a la n, que estas son funciones sencillas. Entonces, cuando yo integro esa función, ok, entonces es la integral de a x a la n de x. Entonces, ¿qué es lo contrario? Lo contrario, la integral es lo contrario a derivar. En otras palabras, ahora me va a quedar un ax. Antes yo le restaba 1 al exponente. Entonces, si es lo contrario, ¿qué voy a hacer en el exponente? Sumarle 1. Sumarle 1. Y antes yo bajaba el exponente. Ahora, ¿qué voy a hacer con el exponente? Ahora lo divide. Lo mando a dividir. Entonces, n más 1. Y esto es una integral. Aquí nada más lo que me falta es más una constante. Porque
el problema es que cuando yo derivo una constante, la derivada de una constante da 0. Entonces, por eso ahí aparece una constante. Pero para términos de nosotros, no me interesa esa constante porque nosotros estamos haciendo integrales definidas. Y si yo lo pongo desde, digamos, desde C hasta D, lo que hago es evaluarlo en C y en D. En otras palabras, voy a agarrar esto. Entonces, en lugar de la X, voy a poner la D. A por D a la N más 1. Entre N más 1. Del DDV igual a la integral de una constante por el D de T. Vean que esto es de 0 a T. Y esto es de V0 a V. Entonces, si yo, vean que aquí la constante que tengo es un 1, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces sería 1 por V evaluado desde V0 hasta V. En otras palabras, cambio este valor por el de arriba menos cambio este valor por el de abajo. Eso es lo que me está dando ahí. Y en este otro lado, como la A es una constante, o sea, no depende de T, entonces sería la constante por la variable, por T, y la evalúo de 0 a T. Si esto lo evalúo de 0 a T, sería entonces A por T menos A por 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, eso me da 0 y despejada, entonces me queda la ecuacioncita que yo les había dicho, que es esta, acá, que es la que tienen que apuntar. Ahora igual. Vamos aquí. Y voy a lo siguiente. Cuando yo quiero encontrar, digamos, yo puedo usar la definición de velocidad, que es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces yo puedo decir que la velocidad por el cambio, bueno, puedo escribirlo al revés. El d de x es igual, entonces, a la velocidad por el cambio de tiempo. Pero, como les estaba diciendo, esta velocidad yo ya la había encontrado, que es esta fórmula de acá. Y es lo que voy a meter ahí. Entonces va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esto yo lo voy a integrar desde 0 hasta t. Y voy a decir entonces que cuando el tiempo es 0, yo estoy en una posición inicial. Y cuando el tiempo es t, voy a estar en una posición final. Cuando integramos esto, entonces aquí estoy integrando un 1. Entonces sería igual que cuando hice esto. Entonces me va a quedar x evaluado desde x0 hasta x. Y a este lado, ¿qué me va a quedar? Cuando integro una constante, me queda la constante, ¿verdad?
por la variable más, vean que aquí tengo A por T, entonces me va a quedar la constante y a la variable, ¿qué le tengo que hacer? Elevarlo al cuadrado. Ajá, dividido entre ese cuadrado, ¿cierto? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora, cuando yo lo evalúo, es cambiar la variable por el de arriba y menos cambiar la variable por el de abajo. En otras palabras, este lado me va a quedar x menos x0. Y este otro lado, como t es 0, ¿verdad? El que tengo que restar, entonces sería a eso restarle 0. Y de ahí obtengo entonces mi segunda formulita, que sería que la posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Que es la segunda ecuación que vamos a utilizar. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. profe. Ahí el un medio vendría siendo como una constante. Es una constante, correcto, Ok, perfecto. que sale de esa integral. Entonces, a ustedes en el colegio, me imagino que les dieron esa fórmula y nada más les dijeron, tome, apréndasela. ¿Ok? Y después, haciendo una cuestión similar, hay unos cambios de variables y otras cosillas, nos queda que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. O sea, por x menos x sub 0. Esta es entonces la tercera ecuación que nosotros vamos a estar utilizando. Y básicamente con esas tres ecuaciones ya pueden hacer todo lo de cinemática. ¿Me siguen? ¿O no? Suave para tomar una foto, profe. Profe, Sí. los X menos X sub 0, ¿qué eran? Este es el cambio en la posición o este es el desplazamiento que tuvo el objeto. Ok, gracias, profe. ¿Ya? Pero en uno de los ejes. Ahora, estas ecuaciones es importante que lo tomen en cuenta. Estas ecuaciones entonces me van a servir para solo un eje, o sea, solo una dimensión. Si un objeto se mueve en una sola dimensión. Ahora, ¿qué pasará si el objeto se mueve en 2 dimensiones? O en 3 dimensiones. Como aquí tengo sumas, vean que aquí tengo varias sumas. Cuando ustedes suman vectores, ¿qué es lo que suman? Compañeros, compañeras. Las componentes, profe. Ustedes solo pueden sumar X con X, Y con Y y Z con Z, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos cosas en 3 dimensiones o en 2 o en una, lo que vamos a hacer es que vamos a decir, ok, yo voy a resolver todo con estas 3 ecuaciones
para la información que me den en el eje X. Hago lo mismo para el eje Y. Con la información que me den, o sea, cuánta aceleración tengo yo en Y, cuánta aceleración tengo en Z, cuánta aceleración tengo en X, y los hago entonces por separado. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ya vieron por qué les dije que no importa si hacemos para los tres ejes. Ok, veamos acá. Nada más así como para darles una pequeña explicación. Suponga que usted tira una bala o tira un objeto y lo que se mueve y se mueve de esta manera. ¿Ok? Digamos, tírelo usted, tira un objeto tipo proyectil. Entonces usted lo tira con una velocidad inicial. Donde esa velocidad inicial yo la puedo sacar de acuerdo con los componentes del ángulo. Entonces va a ser velocidad inicial por el coseno de zeta para sacar la componente en X. ¿Me siguen? Saco la componente en X de ese vector. Y saco la componente en Y de ese vector. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿O no? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Y la aceleración, cuando usted tira un objeto, digamos, estos se llaman proyectiles, que esto lo tenemos que ver como en 3 semanas, pero de una vez se los voy a dar. Ahí después lo que les doy son como algunas características muy generales. La aceleración, vean que en el eje X nada lo está frenando ni lo está acelerando. Entonces en el eje X tiene una aceleración de 0. Y en el eje Y hay algo que lo atraiga hacia el suelo. Gravedad. La gravedad. ¿Y hacia dónde va la gravedad? ¿Cuál es la dirección de ese vector gravedad? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces yo voy a decir que la aceleración va a ser menos 9,8 en J. Esa es la aceleración. Entonces, esas 3 ecuaciones que yo les di, me van a servir para cada uno de los ejes por separado. Y yo ahí encuentro cualquier cosa que quiera con esas ecuaciones. Nada más que en la ecuación donde tenía velocidad inicial en X, voy a usar esta. Y cuando tenga velocidad inicial en Y, voy a usar esta. La aceleración, voy a poner 0 en las aceleraciones de X y voy a poner menos 9,8 en las aceleraciones de Y. Y con eso ya encontramos todo. ¿Qué les parece? Compañeros, compañeras. A mí me parece bien, profe. Y se enreda menos, ¿verdad? Se enredan menos las cosas.
¿Ok? Entonces, estas son las tres ecuaciones que vamos a estar utilizando. Y ahora bien, eso es para MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué pasa si yo les digo que la aceleración es 0? En este caso, la aceleración es 0. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a Profe, mandar. Nada más vemos esto para hacer el break y ya irnos a resolver ejercicios. Ajá. Si yo les digo esto, la velocidad es constante. la velocidad es constante, o sea, aceleración vale 0, significa que la velocidad final es la misma que la inicial, ¿cierto? Y si la aceleración es 0, todo esto se me hace 0. Entonces la posición es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, en estas tres ecuaciones ya tenemos implícito estas dos cosas. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. ¿Sí? Ese de arriba de posición es más un medio o qué es eso. Aquí. Sí. Sí, un medio que nos había salido de la fórmula anterior. Ah, sí, pero lo que está antes es un más. Sí, es un más. Ok, gracias. Sí. ¿Estamos claros entonces con esto? Por lo tanto, ya tenemos una fórmula, tres fórmulas que me van a servir siempre que la aceleración sea constante o sea 0. Y esas tres siempre las vamos a usar. Y nada más, una cosita más que quiero quiero empezar después del receso, viendo viendo otras cosillas ahí. Haciendo un ejercicio. Ok, compañeros. Entonces nada más así, una cosita final. Y es que vean la ecuación. X es igual a X0 más V0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si yo hago una gráfica de posición contra tiempo, ¿qué vamos a tener ahí? Compañeros, esta ecuación, ¿qué tipo de ecuación es? Cuadrática. Cuadrática. O sea, puede ser así o puede ser así, ¿cierto? Sí. Entonces, si es cóncava hacia arriba, ¿qué significa? Que A es positivo, Ok, y si es cóncava hacia abajo, ¿qué significa? que es negativo. Que es negativo. Entonces, de ahí yo puedo saber el signo de la aceleración. El signo de la velocidad va a ser el siguiente. Si yo voy aumentando, si yo voy subiendo, la velocidad es positiva. Mientras que si yo voy bajando, la velocidad es negativa. Y eso era lo último que les quería decir antes del break. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con ese ejercicio. Y si quieren, ya pueden ir tomando el break. Yo voy a ir poniendo el cronómetro. Ok, nos vemos en 10 minutos. Ok, ahí gracias a la compañera que me recordó que estábamos grabando.
Ahí primero, bueno, antes de esto les había preguntado dónde la aceleración es positiva, dónde la aceleración es positiva, que es en el que estamos. Y anterior a eso estábamos viendo dónde la velocidad era positiva, que vi que sí lo entendieron bastante bien. Ujú. Ok, más o menos, vamos bien. Yo lo voy a poner en negro y la aceleración positiva no está mal, pero en sí la aceleración positiva sería más o menos en esta sección. La aceleración positiva también sería en esta otra sección de acá. ¿Ok? Entonces, indiquen el punto o la sección donde la aceleración sea cero. El punto o la sección donde la aceleración sea cero. Alguien que me responda por qué creen que ahí la aceleración es cero. Pero yo sinceramente creo que la aceleración no es cero. Entonces, Profe, mi lógica es que primero la aceleración es positiva, bueno, primero es negativa, después pasa positiva. Entonces, para pasar, tiene ajá, que pasar por algún punto. Entonces, me imagino que es en esas curvas. Y la inicial sí es cero, ¿verdad? ok. Bueno, ahí Andy veo que lo que está poniendo cero es la posición. Vamos a ver. No, en realidad ¿Profe? la Y es lógica del que, compañero está bien. Brenda, no, ¿qué, dale. qué fue lo que dijo? ¿Qué iba a decir? No, que sea que esa gráfica no se puede representar ahí o sí. Sí. Vean que la lógica del compañero es la siguiente. Voy a borrarlo porque sí están equivocados todos. Compañero dice que primero la aceleración es negativa y luego la aceleración es positiva. Y así va. Entonces, en algún momento la aceleración tiene que ser cero. Ok, esa lógica me parece excelente, pero vean lo siguiente. Aceleración positiva sería toda esta sección. ¿Me siguen? Porque, ¿qué era lo que nos fijábamos para ver la aceleración? Acuérdense en la ecuación, x es igual a x0. Yo los voy a dejar hartos de ver esta ecuación. Más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, para que la aceleración sea positiva, yo tengo que tener una concavidad hacia arriba. Y para que la aceleración sea negativa, yo tengo una concavidad hacia abajo, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces,
Me van a decir ustedes que en esta sección que está acá, ¿eso qué? No tiene concavidad. No tiene curva. Sí, ¿Hacia dónde es la curva en esa sección? hacia abajo. Entonces, ¿cómo es la... Y en esta otra sección, ¿cómo es la curva? Hacia arriba. No, la concavidad. Perdón. Ah, Sigue siendo hacia abajo. ¿cuál para abajo? Entonces, en todo esto, ¿cómo es la aceleración? Negativa. Negativa. Profe, de Sí. casualidad no era así, es que yo no recuerdo. No. Ay, perdón. Esto. No, No era. Entonces no. no, no, olvídalo. no, no. ¿Quién puso un punto por aquí? Yo. Ok, ahí la aceleración es cero. Porque en esa sección, ¿cómo es? ¿Cóncavo para arriba o cóncavo para abajo? Y está en la mitad de ambas, entonces supongo que ahí es donde hace el cambio. Y aquí, en esa sección. También sería cero. Y en esto. También y también. Entonces, ¿Cómo? en esos puntos la aceleración es cero. Mm, ¿Ya? Básicamente es el cambio de dirección de la parábola, digámoslo así. De la concavidad, correcto. En esas partes la aceleración va a ser cero. Profe, quiere decir que si nosotros, un ejemplo, pasamos una línea recta por todos esos puntos, eso sería la velocidad constante. No. Velocidad No, no. Sabe. Velocidad constante sería, digamos, podríamos decir de aquí a aquí, que vea que esto es casi una línea recta. mm, ¿Ya? Profe, Sí. pero velocidad constante no también lo podríamos ver así, digamos. sí. ¿A dónde? Sí. Así. No, O sea, una línea recta. esa línea Ah, sí, recta, pero tiene que ser en cero. no, Ahí. esa línea recta que dibujó usted, no, nos dice que la velocidad es cero. Porque analicémoslo así. ¿Qué nos están diciendo aquí? ¿Qué es esto? Como la distancia en metros, ¿no? No la distancia, la La posición. posición. Sí, no entiendo qué mal. Vamos a ver. Entonces, Punto crítico. si esa es la posición, Pero los puntos de inflexión son aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí en qué posición se encuentra? los cambios, son los puntos de inflexión. En la misma, profe. Ajá. Andy. Aquí está en una posición de 8 metros. ¿Y aquí dónde ¿No? está? ¿No? Sí, Sigue en la estando misma. 8 metros. Entonces se ha movido el cuerpo. No. ¿Y aquí? En todos estos Y puntos. tampoco. De ahí usted está quieto en esa posición. Entonces eso no sería velocidad constante. Velocidad constante sería esa misma. Esa que puso Matías. Esa o esta que les puse acá o esta que les voy a poner en rojo. Esas son velocidades constantes. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí. Ya va un poquito más claro con eso. Ok, entonces, ¿en qué puntos o secciones la velocidad es cero en esa gráfica?
Ok. Bueno, ahí hay cosas buenas y cosas malas. Vean que, por ejemplo, el que puso aquí en morado, esto está mal. Porque ahí me está señalando una sección. Y no es la sección donde la velocidad es 0, sino es justamente en el punto mínimo o en el punto máximo que la velocidad es 0. Esta de aquí al inicio tampoco está bien porque en esa parte no sabemos la velocidad. Si es positiva, bueno, sabemos que la velocidad es positiva porque está empezando a cambiar su dirección, está empezando a subir desde un cierto valor en X hasta otro valor. Profe, Entonces, pregunta. sí. Y ahí, o sea, pero cuando tomamos la velocidad inicial y empieza en 0, No empieza en no 0. aplica ahí. Aquí lo que empieza en 0 es la posición. Ok. Bueno, en realidad aquí la posición inicial es 1 metro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá, como dijeron ustedes, lo que va a suceder, para que entiendan un poco mejor los gráficos, es lo siguiente. Aquí yo tengo una velocidad positiva. Porque el objeto va subiendo. Pero como tengo una concavidad para abajo, entonces esa velocidad va a ir acercándose a 0, ¿verdad? Va a ir disminuyendo porque la aceleración es negativa. Si la velocidad es positiva, pero la aceleración es negativa en esta sección. ¿Ok? Entonces va a ir cada vez más lento. Hasta que llega a este punto. En este punto superior, la velocidad llega a ser 0. Una vez que llegó a este punto, como la aceleración es negativa, entonces voy a hacer que mi velocidad empiece a ser negativa. Que es como que si yo estoy jalando el objeto para atrás. Véanlo así. Yo tengo una caja. ¿Ok? La caja lleva una velocidad para allá. Pero yo le ato una cuerda y lo jalo en esta dirección. Entonces, ¿qué va a hacer el objeto? Disminuir la velocidad. Ok, eso es lo que está pasando en este pedacito de acá. Hasta que yo logré llegar al punto más alto. En el punto más alto, ¿qué velocidad va a tener? 0. Pero lo sigo jalando hacia la izquierda porque la aceleración es negativa. ¿Y qué pasa si yo lo sigo jalando hacia la izquierda? ¿Hacia dónde se va a mover el objeto? Compañeros, compañeras. Llega un momento en que se para y empieza a moverse en dirección contraria, hacia atrás. Correcto. Entonces la velocidad va a ir hacia la izquierda. O sea, en esta sección de acá, la velocidad es negativa.
hasta que llega a este punto donde la velocidad negativa es máxima. Aquí voy a tener una velocidad negativa máxima. Pero ya entro en la otra parte de la curva, que es lo que me dice que es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Para esta otra sección. Hacia arriba. Ya. Cóncava hacia arriba, entonces ¿hacia dónde está jalando? Ahora yo estoy jalando la caja hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar ahí? Esta rapidez que tiene va a ir disminuyendo. Profe, entonces digamos, no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero se podría interpretar como que cuando, o sea, que la velocidad y la aceleración en este caso son contrarias. Aquí sí, en esta sección sí. Y en esta sección. Ok, profe. Y en esta sección, en esta sección y en esta sección. En esas partes que señalé, la velocidad y la aceleración van en contra. Mientras Ok, profe. que en las otras secciones, la velocidad y la aceleración van en la misma dirección. ¿Por qué? Porque vea que aquí esto es cóncavo para abajo, entonces significa que la aceleración es negativa y el objeto va subiendo o bajando la colina. Bajando. Entonces la velocidad, ¿qué es? Negativa. Negativa. Entonces, como la velocidad y la aceleración son negativas en esa sección, va a ir cada vez más rápido. Aquí entonces va a ir cada vez más lento hasta que se detiene. ¿Verdad? Porque esta velocidad se hace cero. Y después empieza, Profe, ¿sí? con eso que acá sí es como que digamos, digamos, como que el menos y el menos me va a dar más velocidad. Digamos, o Básicamente más rapidez. va a ir más rápido, sí. Ajá. Sí, sí, es que lo que no quiero es que se confundan, que yo digo que va a mayor velocidad y esa velocidad es negativa. Entonces, con los signos ahí se puede confundir un poco. Si va en la misma dirección, la aceleración y la velocidad va a ir cada vez más rápido. Eso sí. ¿Ok? Y así es el juego que vamos a tener en todo el gráfico. ¿Lo entendieron? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, ¿qué les pareció este Profe, ejercicio? ¿podrías repetirlo, por favor? ¿Qué de todo lo que hemos dicho? Ese último que dijiste. Es que no te escuché. Ok. Lo que les estaba diciendo es que si la aceleración y la velocidad van en la misma dirección, yo voy a ir cada vez más rápido. Si van en direcciones contrarias, voy a ir cada vez más lento. ¿Ya? ¿Profe? Sí. ¿Cómo sé yo cuando la velocidad es negativa o positiva? Eso es muy fácil. En gráficos es muy fácil. Vea usted como si fuera usted caminando. ¿Ok? Usted va a ir caminando conforme va cambiando el tiempo. Entonces ahí, ¿qué está haciendo usted? ¿Subiendo o bajando? Subiendo. Entonces la velocidad es positiva. ¿Y aquí qué está haciendo usted? Bajando. Entonces la velocidad es
Negativa. Negativa, correcto. Ok, y eso funciona con gráficas, tiempo, bueno, No, posición, tiempo, posición, ¿verdad? tiempo. Correcto. Ok, Y si la gráfica fuera velocidad, tiempo, entonces va a pasar lo mismo, pero ya no con la velocidad, sino con la aceleración. ¿Ok? La aceleración es positiva si usted va subiendo y es negativa si usted va bajando. Y eso es lo que vamos a ir analizando. ok, gracias. Con gusto. Hacemos otra de gráficas. Para cambiar un poco aquí el estilo. Esta- no me acuerdo de cuál era. Esta era de aquí. Si no me equivoco. No sé por qué me la mandó al otro lado. Bueno, no importa. Ok. Un automóvil viaja inicialmente a la derecha con una rapidez constante de 25 metros por segundo. Durante 5 segundos aplica los frenos y reduce su rapidez a una tasa constante, entonces continúa viajando. No, esto es diferente. Ya sé por qué lo monté ahí. Ajá. Ok, bueno, aquí tenemos esta gráfica. Si quieren, olvidémonos de esto que dice aquí. Olvidémonos de estos y calculemos cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí con la velocidad en esta sección? ¿Cómo está el automóvil? Detenido. Ahí está quieto. ¿Y aquí? También. También. ¿Seguros? Ahí tiene Bueno, velocidad constante, no tiene aceleración. ajá. Exacto. Porque vean que esta gráfica es de velocidad contra tiempo. Aquí el automóvil o el objeto no está quieto, sino que se está moviendo hacia la izquierda a menos 4 metros por segundo. Ahora bien, si yo quiero calcular la aceleración en este punto, ¿cómo la calculo? Yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué habíamos dicho de las derivadas? ¿Qué era una derivada? Es que se puede La sacar pendiente. La pendiente, exacto. Ok, muy bien. Entonces la aceleración en ese punto, ¿cómo la puedo encontrar? Final Y2 menos, ¿verdad? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y eso me da 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Les parece? Sí. Sí. Ahora bien, si yo quiero encontrar el desplazamiento de los 8 a los 11 segundos, de 8 segundos a 11 segundos, ¿cuál es el desplazamiento?
compañeros, compañeras. Ahí yo pensaría que usted usa la fórmula del desplazamiento 2 veces. Entonces, posición lo que es integrar. Y la integral es el área bajo la curva. Entonces yo agarro aquí. Y desde el eje X hasta acá, saco cuál es esta área. Y esa área es positiva o es negativa. Compañeros, compañeras. Negativa. Negativa porque está en el eje E, está por debajo del eje Y. Entonces esto sería, yo puedo hacer un triangulito acá y yo puedo sacar esta área. ¿Y cuál es el área de ahí? Base 1, altura sería de 4 a 12, da 8 entre 2. Y el área de ese otro triángulo, de ese rectángulo, ¿cuál sería? 4 por 8, 1, 2, 3. Entonces sería 4 por 3. Me da 12. Y eso me da 4 metros. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Entonces estamos hablando que está recorriendo 16 metros a la izquierda o hacia atrás. Porque es negativo. Esto es negativo y esto es negativo. Entonces el objeto se está moviendo hacia el eje negativo. ¿Entendieron esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces aquí, bueno, ahí les voy a dejar entonces de tarea que agarren un poco estas gráficas, esta de acá, por ejemplo. Por aquí tienen otras gráficas. Ahí pueden ir haciendo ya todas estas cosas. Estas son gráficas de velocidad contra tiempo. Traten de hacerlas traten de hacer una gráfica de posición contra tiempo y de aceleración contra tiempo. Por aquí yo creo que habían algunas de aceleración contra tiempo. Esta es velocidad. Esta es de aceleración contra tiempo. Este documento se llama Problemas del MRU, que acá, voy a ir un momentito. Física General 1, Grupo 3. Acá yo ya les subí un montón de archivos. No sé si ustedes ya los travesaron, los bajaron o algo. Y más que todo para que los tengan ahí en cuenta. Y con las ecuaciones que nosotros vimos, podemos hacer cualquiera de esos problemas. Entonces, aquí en apuntes, nada más quiero que quede en la grabación donde están. Y es este de acá. Problemas MRU. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes hagan para la próxima semana? Bueno, terminen de revisar los documentos y empiecen a usar el tiempo del curso para ir haciendo algunos ejercicios de este tipo, de todos estos. Y así la otra semana
Entonces vamos a ir haciendo el resto de ejercicios. ¿Les parece? O hacemos los ejercicios que más les costó. Ujú. Pilar, sí, ahí me di cuenta que se le fue. De estos ejercicios, la idea es que vayan practicando, ¿verdad? No, no lo tomen, no es tarea evaluada ni nada por el estilo, sino la idea es que ustedes vayan haciendo las próximas clases. Ok, con estas cosas, lo que quiero es que ustedes vayan generando las actividades de las próximas clases y entonces ustedes me van a decir, mira, profe, es que estos problemas no los puedo hacer o este problema se me está complicando. Entonces vamos y hacemos esos problemas y hacemos esas cosas. Entre más problemas practiquen, más van a ir aprendiendo y más van a ir entendiendo. Pero sí, ¿no? Aquí, ¿verdad? Traten de ir usando el tiempo apropiadamente. Y sí, si ya ustedes tienen los problemas hechos y tienen dudas, entonces ya abarcamos esos problemas y vamos resolviendo esas dudas. Si no les dio tiempo de hacer ninguno, entonces la próxima clase ahí vamos escogiendo algunos problemas y los vamos haciendo. Por eso es por lo que les digo, mucho de este trabajo es de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces ahí por eso les voy facilitando algunos problemas y algunas cosas y los podemos ir desarrollando aquí en clase. Ajá. Prefieres que yo tenga una pregunta. Sí, Nazaret. Digamos, si yo tuviera alguna pregunta como una duda de un ejercicio que tengo duda de cómo resolverlo, ¿le tengo que escribir como por el grupo de WhatsApp o puedo escribirle por privado? Porque es que yo vi su horario de consulta y vi que había que escribirle como para una sesión de Zoom, pero y a veces tal vez no es algo que amerite una sesión de Zoom. No, yo creo que es mejor, yo prefiero que que escriban todas las dudas y todas las cosas por el grupo, porque así muchas veces, bueno, si algún compañero no lo ha hecho, a algunos les va a dar curiosidad intentar hacerlo, o también a otros van a tener la misma duda que tú usted. Profe, y si me da vergüenza. No, no, no. Es que Ay, no todos es estamos en lo digamos, no es mismo. un problema que usted haya dejado, sino que yo agarré el folleto de prácticas que usted puso en el curso y me puse a hacer uno, pero como que la respuesta que yo tenía no era la que aparecía ahí, unas prácticas resueltas, entonces eso me dejó como con duda. Ah, sí, pero de ahí, esos los podemos ir realizando y los podemos ir haciendo. Más bien, si quiere, se puede quedar ahorita un toquecito y vemos esa duda. Pero sí, todas esas cosas en parte es mejor, digamos, esas cosas, la respuesta que yo le dé a usted para ese ejercicio, le puede servir a otra persona para otro ejercicio o para otra cosa. Entonces, nada, eso de vergüenza, no tengan vergüenza y todos estamos aprendiendo y todos ya estamos iniciando un poco esta parte, ya el aprendizaje hacia ser ingenieros. Yo fallaba un montón de ejercicios cuando estaba iniciando y ahí poco a poco iba aprendiendo, iba viendo y cosas así. Entonces, por eso no. Igual yo a veces puede que tenga alguna duda con alguna resolución de un ejercicio y yo le pregunto a algún compañero. Y eso que, digamos, ya uno ha visto un montón de ejercicios y un montón de cosas. Entonces, sí, no, la idea es esa, ¿verdad? Ir poco a poco e ir viendo eso. Entonces, por eso les digo, no tengan vergüenza. Por ahí vi que alguien me había levantado la mano.
Profe, el documento de problemas de MRU no trae las respuestas como para comprobar si no está bien. No, es que esos yo los había sacado de un libro. Creo que ese había sido del Sir Semansky. Entonces, ahí, igual por ahí andan los solucionarios de esos libros. Ustedes los pueden buscar en internet y ahí vienen como todo resuelto y cosas por el estilo. Que, que digamos, ahí todo lo que tenga que ver con eso. Ok, profe. Sí, Gracias. sí. Ok, con gusto. ¿Alguien más? Ok. Sí, si no, ahí, ¿cómo es que se llama? Ahí hay algunos resueltos también en clases anteriores, que eso de clases anteriores estoy por subir, por ponérselos y realmente al final termino haciendo otras cosillas y no se los he puesto. Entonces voy a tratar este fin de semana ya ahora sí de dejarle listo esa sección. Ujú. Ok, entonces, no sé. Bueno, ahí me voy despidiendo entonces de los que están viendo el video y me quedo por si hay alguna duda final.